Clase 4. Notificación, intoxicación por plaguicidas, Decreto Supremo número 88, Ministerio de Salud. El Decreto Supremo 88 del año 2004 aprueba el reglamento de notificación obligatoria de las intoxicaciones agudas con pesticidas, señalando que todo caso de intoxicación aguda por plaguicidas deberá ser notificado en forma inmediata a la autoridad sanitaria, es decir, a la Seremi de Salud. Para este efecto, se considera que sufre intoxicación aguda por plaguicida toda persona que después de haber estado expuesta a uno o más plaguicidas presenta en las primeras 48 horas manifestaciones clínicas de intoxicación localizada o sistémica o alteraciones en las pruebas de laboratorio específicas compatibles con intoxicación luego del contacto. Se considera como pesticida o plaguicida a cualquier sustancia, mezcla de ellas o agente destinado a ser aplicado en el medio ambiente, personas, animales o plantas, con el objeto de prevenir, controlar o combatir organismos capaces de producir daños a personas, animales, plantas, semillas o objetos inanimados. Se considera como plaguicida de uso sanitario y doméstico a aquel destinado a combatir vectores sanitarios y plagas en ambientes internos o externos como viviendas, edificios, industrias y sus procesos industriales, bodegas, contenedores, establecimientos educacionales, comerciales, parques, jardines y cementerios. Se incluyen además los medios de transporte terrestre, marítimo o aéreo, y también repelentes o atrayentes no aplicados directamente sobre la piel humana o animal, y aquellos contenidos en productos comerciales como pinturas, barnices y productos para el aseo, entre otros. También se considera plaguicida a cualquier otro producto de esta naturaleza que se emplee en actividades agrícolas, forestales, sanitarias, domésticas o veterinarias. Dentro de las principales actividades laborales en las cuales se podría presentar exposición a plaguicidas se encuentran las siguientes: aplicación aérea o terrestre, aplicación en viviendas, bodegas, lugares públicos y otros, uso en campañas sanitarias como chagas, mosquitos u otro, tratamiento humano o veterinario de ectoparásitos como sarna o pediculosis, preparación, mezcla, fabricación o formulación, transporte, almacenamiento o venta de los mismos plaguicidas, trabajo agrícola como selección, limpieza, raleo, poda, desbrote, cosecha o recolección en frutales, hortalizas u otro, operación de cámaras de fumigación, mantención de maquinarias de aplicación de plaguicidas y también en actividades pecuarias o forestales. La obligación de notificar las intoxicaciones agudas por pesticidas recae en los médicos que atienden a los enfermos, ya sea en sus consultas particulares o que pertenezcan a la dotación de establecimientos asistenciales públicos o privados de atención abierta o cerrada. El tratamiento de los datos obtenidos y las notificaciones que se realicen se regirán por las normas de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. La sospecha de intoxicación aguda por plaguicida debe plantearse en cualquier persona que presenta un cuadro clínico con síntomas sugerentes de una intoxicación aguda y que se sospecha estuvo expuesto. Debe tenerse en cuenta que la exposición a plaguicidas puede darse en actividades donde se utilizan estas sustancias, pero también por la aplicación cercana a puestos de trabajo, colegios o casas. Las intoxicaciones pueden presentarse como un caso individual o como un brote. La intoxicación aguda por plaguicidas se produce por una exposición de corta duración a uno o varios de estos tóxicos, que lleva a la absorción y la aparición de manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas y la gravedad de la intoxicación dependen de varios factores, como el tipo de producto, su toxicidad, tipo químico, vehículo, mezclas, etc., la dosis absorbida, la vía de ingreso al organismo,
el tiempo de exposición y las características del intoxicado, tales como sexo, edad, estado nutricional y de salud, entre otros. Las principales vías de ingreso al organismo en las intoxicaciones de origen laboral son la piel, mucosas y la vía respiratoria. Es importante tener en cuenta que en general no existe información respecto de los efectos en la salud causados por la interacción entre diferentes tipos de plaguicidas. Sin embargo, se sabe que en el caso de interactuar sustancias de un mismo grupo químico, los daños en la salud se potencian. Las manifestaciones clínicas de la intoxicación aguda pueden incluir efectos sistémicos como náuseas, bradicardia o miosis, y localizados, por ejemplo, dermatitis. El cuadro clínico puede tener síntomas y signos leves, menos graves, graves o fatales. En la etapa inicial o en los casos leves, la sintomatología es habitualmente inespecífica, lo que dificulta la realización del diagnóstico de intoxicación. Para facilitar el diagnóstico clínico y establecer el tratamiento adecuado, es necesario obtener la información del plaguicida involucrado en la exposición, la que podría obtenerse, en primera opción, de la etiqueta del envase. El documento para notificar la sospecha de intoxicación aguda por plaguicida contiene una serie de datos que es necesario llenar, como la información del paciente, el lugar y tipo de exposición, la actividad que la persona se encontraba realizando, el nombre del producto, el diagnóstico, los síntomas, la vía de exposición y otros. Hemos terminado esta clase. Veamos cuánto has aprendido.